Mensaje. Tenemos que saber en dónde estamos. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que hayas amanecido con un poco de tranquilidad. Muchos de nosotros respirando un poco de aire fresco, no precisamente de aquel movimiento, sino el aire de la mañana en esta primavera, que nos indica una especie de salvación de la República Libre, de nuestro país de libertad. Ayer se dio un resultado que para mí era de vital importancia: la encrucijada del Uruguay libre o del Uruguay camino al totalitarismo, del Uruguay viable y sustentable, por cierto, y del Uruguay atrapado por un régimen totalitario, convirtiendo paulatinamente a la población uruguaya en rehén de los dictámenes ideológicos arbitrarios que plantea doctrinaria e históricamente el comunismo. Eso representaba en el día de ayer el plebiscito que plantea la organización comunista del PIT-CNT respecto a una reforma de la seguridad social, cuando en verdad era una reforma profunda de la Constitución de la República, atentando directamente contra la misma, porque hubiera provocado un destrozo tremendo en su organicidad. Hubiera provocado que la Constitución fuera tan conflictiva en materia de derechos fundamentales, hubiera planteado a la Constitución como nuestra ley suprema tan contradictoria respecto al derecho fundamental inviolable de la propiedad privada y a su vez al régimen general de la seguridad jurídica en nuestro Estado de Derecho, que al Uruguay le hubiera planteado un país incongruente, inviable. Llegué a escuchar inclusive discusiones que son realmente de atolondrados, docentes universitarios de derecho constitucional. No voy a dar los nombres, no vale la pena. Yo no soy constitucionalista, pero considero que no es necesario ser constitucionalista si uno con formación jurídica lee atentamente a la Constitución y estudia a la Constitución, estudiando además a los que sí saben respecto a los fundamentos del derecho constitucional y de lo que es un Estado de Derecho. Y es a todas luces evidente que este plebiscito que planteó el PCNT es directamente un atentado de lesa nación, como lo tipifica el artículo 330 de la misma. Es un atentado porque iba directamente contra los fundamentos constitucionales de nuestra nación. Iba contra el artículo 7, que enuncia a los derechos sustantivos inviolables como la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, a modo de derechos consagratoriamente inviolables. Nadie puede ser privado de estos derechos, dice la Constitución. En el artículo 36 se establece la lícita o legítima actividad comercial, industrial, profesional, inclusive educativa, todo tipo de actividad personal. Ese artículo que nos está diciendo que nuestros desarrollos personales son parte integrante de la razón de ser de nuestro Estado, artículo 36. El artículo 32 enuncia a texto expreso que el derecho de propiedad es un derecho inviolable. Nadie puede ser privado de este derecho. Es inviolable. Lo que iba a hacer este plebiscito, pretendía hacer, era violar todo esto. Violar el derecho de propiedad, violar el derecho de propiedad en su condición de derecho ya adquirido o generado, violar el libre emprendimiento porque planteaba eliminar retroactivamente todos los derechos de propiedad que ya se habían adquirido bajo el pilar individual de la capitalización de los ahorros a través de cuatro AFAPs, tres privadas y una público-estatal, que a su vez traccionan, mueven, digamos, al contexto de los capitales de inversión, a los fondos de inversión. Violaba también abiertamente el régimen jurídico de nuestro país, el régimen legal,
de la protección a las inversiones de acuerdo a una ley de interés nacional, la 16.774. Violaba la buena fe de los uruguayos, violaba la posibilidad real de cada uno de nosotros de prosperar en la vida y muy particularmente de los más jóvenes. Violaba la viabilidad del país y violaba el efecto consecuente, porque es eso, es el efecto consecuente de tener seguridad jurídica, de respetar los contratos, de respetar el principio de protección a las inversiones, de respetar la estabilidad jurídica. Por lo tanto, violaba el efecto consecuente del rango inversor. No solo cae el rango inversor era la última consecuencia de ese efecto dominó, de todo esto que iban a ir tirando abajo los orcos de las huestes comunistas como Marcelo Abdala, que llegó a manifestar ayer con la furia típica de los totalitarios: no estamos de rodillas de ninguna manera y no nos sentimos rendidos, esto no va a parar, vamos a seguir trabajando porque acá no hay nadie derrotado. Les aseguro que las AFAP se van a ir. Vamos a hacer todo para que se vayan. ¿Sabés qué, Marcelo Abdala y todos ustedes, los orcos? Se tienen que ir ustedes del país. Se tendrían que ir. Uruguay tendría que empezar a trabajar seriamente en la fortaleza institucional. Si un país no trabaja fuertemente en sus fortalezas institucionales, el resto es pura cháchara, es bla, bla, bla. Es carne de vestuario o comida de tablado. Pero si el Uruguay no se fortalece institucionalmente, Uruguay no va a ningún lado y salió hasta en rima. Pero esta papeleta criminal, delincuente de ayer, el pueblo uruguayo le hizo esto. Gracias a Dios. Hizo esto con esta papeleta de porquería, con este atentado terrorista, revolucionario, hizo esto y no salió aprobado. Fue rechazado por el pueblo uruguayo. Pero el delincuente totalitario de Abdala no reconoce, como jamás reconocieron los comunistas, los resultados populares. Jamás reconocieron la decisión del soberano. Jamás reconocieron el cuerpo electoral cuando se manifestó. Lo hicieron con la ley de caducidad. Lo hicieron después con la ley de urgente consideración, una ley que no es pasible de recurso de ningún tipo. Lo hicieron. Esta ley de la seguridad social solo es materia privativa de una iniciativa privativa del Ejecutivo, valga la redundancia, y a su vez actividad legislativa. Es materia reservada a la ley, Gustavo Sallé. Materia reservada a la ley. No es por vía constitucional. No tiene competencia ni jurisdicción para legislar en materia de seguridad social el soberano. También fueron contra eso. Y así son los totalitarios. Y no reconocen siquiera cuando van forzando, bajo la aparente democracia que ustedes usan, bajo el ejercicio aparentemente democrático de un gran caballo de Troya revolucionario totalitario para meternos estas porquerías virósicas dentro de nuestro gran cuerpo legal como es la Constitución. Igual cuando el pueblo se manifiesta contundentemente como ayer, no lo reconocen. Vamos a seguir. Y acá me quiero detener un poco porque vamos a ver los números que se dieron. Hay una, digamos, relativa calma, primero porque los plebiscitos fueron rechazados, los dos, pero este era el que más importaba por los efectos nefastos. El otro creo que es un saludo a la bandera y también es incongruente constitucionalmente, no viene al caso ahora analizarlo. Pero lo cierto es que las aguas se calman, hay oxígeno, respiramos los uruguayos, porque inclusive la llamada coalición republicana, que aún no lo es porque no se presenta como un lema único, bueno, obtuvo el 47,4% de los votos según los datos oficiales de la Corte Electoral en un escrutinio que lleva ya el 91,13%, publicado en el portal de Subrayado, transcripción directa de las planillas firmadas por Garchitorena, presidente de la Corte Electoral. Estas son las cifras oficiales. Primero te digo, plebiscitos, plebiscitos, ambos rechazados.
no fueron aprobados, se rechazaron. Allanamientos nocturnos obtuvo el 39,8%. Plebiscito del PIT-CNT por seguridad social obtuvo el 38,4%. Fueron rechazados, afortunadamente para los uruguayos, que hoy por hoy es un país que está en la resistencia de las libertades que aún tiene. No hemos conquistado nada, no hemos avanzado en más libertad, no hemos construido un concepto nuevo de libertad que profundice las libertades concebidas por nuestra Constitución. Hemos defendido lo que nos queda de libertad. Esa fue la trágica instancia electoral del día de ayer. Hemos defendido lo que tenemos como piezas sustanciales de nuestra libertad, como elementos imprescindibles del funcionamiento del Estado de Derecho uruguayo y su viabilidad, que es precisamente la seguridad jurídica ante el derecho de propiedad, la seguridad jurídica ante las inversiones, la seguridad jurídica que nos brinda rango inversor confianza en todos los mercados del mundo. Hemos sostenido, resistido para sostener la estabilidad institucional desde nuestra Constitución. No hemos ganado nada, simplemente es que no hemos perdido libertad. A ese juego nos someten a jugar los comunistas organizados del PCNT y de todo el Frente Amplio, que luego se cayó la boca, si bien sus economistas se manifestaron en contra, sus principales candidatos apenas se manifestaron en contra y luego callaron todo esto, no enfatizando el peligro enorme que conllevaba un plebiscito de estas características. Te repito, gracias a Dios, porque creo que en definitiva el de arriba nos ayudó. Gracias a Dios fue rechazado, definitivamente rechazado y terminado este plebiscito comunista del PCNT. En materia de resultados electorales, bueno, el Frente Amplio obtuvo el 43,5% y la coalición republicana un 47,4%. La ventaja es del 3,9%, prácticamente un 4%. Obtiene mayorías en diputados, digamos la actual coalición de gobierno, pero no en senadores. El Frente Amplio queda con un senador más. Pero si Delgado ganara las elecciones, que se va a tener que trabajar muchísimo en esta ajustada ventaja, esta relativa ventaja electoral de la primera vuelta, donde el Parlamento ahora queda integrado de modo mucho más fraccionado. Ya no es el Parlamento del 54% que tuvo este gobierno en este periodo, es un Parlamento con el 47, quizá llegue a un 48, falta un poco todavía, casi 8 puntos para cerrar definitivamente todas las mesas. Quizá sí, quizá queda acá, quizá siempre hay un más menos uno, pero ponele que para redondear quede con un 48% y el Frente Amplio con un 43,5 o 44. Bueno, queda con mayorías en diputados, la coalición de gobierno y el Frente Amplio con un senador más. Pero si ganara Delgado se va a empardar porque Ripoll sería senador. Por lo tanto, tendrían los mismos senadores, 16 y 16. En diputados, mayoría de la coalición republicana, con un aparentemente independiente, un antisistema, dice él que es, se comprometió por su honra a trabajar libremente de modo independiente y no aceptar nada que provenga del sistema. No sé cómo lo hará, no sé qué función va a cumplir uno, dos diputados, creo que sacó el movimiento de Gustavo Sallé, qué función bisagra o qué función neutra, porque en definitiva, obteniendo las mayorías ya alcanza, y las organizaciones partidarias grandes, y si acaso, si Dios quiere, esta coalición de gobierno repite el gobierno, reedita el gobierno, si Delgado es presidente, van a conformar las mayorías que requieren en diputados y no van a necesitar a ningún díscolo que plantee cosas muy distintas. Por ende, toda esa retórica del antisistema como diputado
es absolutamente mentirosa, o porque va a tener que jugar para un lado o para el otro, o va a quedar como un diputado inútil ganando los 700.000 pesos por mes. Vamos a decir todas las cosas como son. Ya somos grandes. Y yo no digo somos grandes bajo esa bobeta expresión del neolenguaje progresista. Somos grandes ya en estos temas, en analizar, porque yo en verdad soy viejo. Ya 61 años sos una persona vieja, como dice Serrat, ¿no? Soy un hombre mayor tirando a viejo, dice Serrat. Yo creo que Serrat fue bastante coqueto. Serrat ya es un hombre viejo. Yo soy un hombre mayor ya, llegando a viejo. Qué miedo le tenemos a las palabras, ¿no? Hasta en eso, qué miedo nos pusieron, ¿no? Los progresistas. Vamos a los resultados rápidamente. Tenemos acá, según datos oficiales de la Corte Electoral, con el 91,13% de los votos, el Frente Amplio obtuvo el 43,5%, Partido Nacional 27,1%, Partido Colorado 16,2%, Cabildo Abierto 2,4% y el Partido Independiente 1,7%. Esto me da esa cuenta que yo les dije. Me da que el Frente Amplio obtuvo el 43,5% y Coalición Republicana el 47,4%. La ventaja es de 3,9% para la Coalición Republicana, un senador más para el Frente Amplio, mayoría en diputados para la Coalición Republicana. Bueno, los plebiscitos fueron rechazados. Con estos resultados habrá balotaje, claro, entre las fórmulas presidenciales de Yamandú Orsi y Carolina Cose por el Frente Amplio y Álvaro Delgado y Valeria Ripoll por el Partido Nacional como el partido más votado de la coalición republicana. En cuanto a los plebiscitos, ya sabemos que fueron rechazados. Según los datos de la Corte Electoral, sufragó entre el 89,8% y el 90% de un total de habilitados para votar de 2.727.120. 2.727.120 habilitados para votar en las elecciones presidenciales del domingo 27 de octubre próximo pasado, ayer. Esto lo informó el ministro José Garchitorena desde la Corte Electoral. Así queda el nuevo Parlamento, con los primeros resultados de las elecciones de este domingo. El Frente Amplio sumaría 3 bancas en el Senado y 6 diputados. El Partido Nacional sumaría una en cada cámara, unas dos más. Es decir, están acá haciendo los cálculos de cómo quedarían. Queda el Frente Amplio con 15 senadores, Partido Nacional con 9 senadores, Partido Colorado con 5 senadores y se disputa uno que lo ganó el Frente Amplio, porque es lema. El Frente Amplio se presenta como un lema único, como un partido único, y digamos que toda esa miniatura electoral que queda como un refugo, una resaca electoral que no logró a través de ninguno de esos pequeños movimientos políticos reunir lo suficiente para sacar un diputado, bueno, todo eso, digamos, se suma y da un coeficiente que en el decreciente le otorga el derecho electoral de sumar una banca más al partido más votado, y en este caso es el Frente Amplio, porque el resto de los partidos se presentan por separado, individualmente. La coalición republicana, repito, es algo así como una nominación social que le damos entre todos, acuñado el término acá en este programa de Libertas. Nosotros acuñamos la terminología coalición republicana que luego comenzó a usarse porque los delincuentes atrevidos y groseros frentistas y comunistas le decían coalición multicolor, porque suena más despectivo hablar de coalición multicolor. Antes le decían los rosaditos, ¿se acuerdan? Después acá, desde el programa en donde estamos, por CX30 Radio Nacional, y desde, digamos, una conversación informal que tuvimos los integrantes de Libertas, nos parecía que era muchísimo más apropiado nominar a la coalición de gobierno como una coalición republicana, pensando nosotros que iba a ser más republicana incluso de lo que fue, más allá de que defiende valores republicanos indudablemente. Es infinitamente preferible que vuelva al gobierno, que reedite el gobierno la coalición republicana. Pero te repito, no lo es formalmente, oficialmente ante la Corte Electoral no es un solo lema, no es un partido presentado como coalición republicana. Fíjense que si hubiera sido así,
hoy tendría las mayorías en senadores y en diputados, indiscutiblemente. Tendría mayorías incluso sumando más, sumando diputados y sumando el senador. Así que en diputados quedaron así. Frente Amplio, 47 diputados. Partido Nacional, 29 diputados. Partido Colorado, 17 diputados. Cabildo Abierto, 2 diputados. Identidad Soberana, que es Gustavo Salle, 2 diputados. Partido Independiente, 1 diputado. Qué bajo votó el Partido Independiente, ¿no? Muy bajo, como siempre. Es un partido más instrumental respecto a la organización del poder, a la profesionalidad en el ejercicio de la administración del poder que en la convocatoria electoral. No tiene convocatoria electoral el Partido Independiente, es un partido históricamente agotado en ese guarismo del 1%, 1, tanto por ciento, le dio un 1,5, creo, un 1,6% al Partido Independiente. Teniendo en cuenta la actual integración del Parlamento, el Frente Amplio sumaría 2 bancas en el Senado y 5 en diputados. El Partido Nacional perdería una banca en la Cámara Alta respecto a este actual periodo y una de la Cámara Baja. El Partido Colorado pasaría a 5 bancas en senadores, ganaría una banca en senadores respecto a este periodo y a 17 diputados ganaría 4 diputados respecto a este periodo. En tanto, Cabildo Abierto perdió el Senado y perdería 9 bancas en diputados. La gran derrota electoral de este periodo, digamos, de este acto electoral del día de ayer, es la de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es el gran derrotado, como también lo es, lamentablemente, el diputado Eduardo Luz. El diputado Eduardo Luz dejó el Parlamento. Cuando termine este periodo, no va a ser diputado. No llegó a eso. Yo creo que el doctor Eduardo Luz es un personaje parlamentario, digamos, lo digo con todo respeto, muy benigno. Es una personalidad que ha trabajado muchísimo por el Uruguay, una personalidad que ha luchado muchísimo por el sentimiento patriótico y de unidad nacional, y es uno de los pocos legisladores que salió expresamente a defender la Constitución de la República ante este tipo de embates, digamos que coadyuvando la tarea que hacíamos acá, colaborando con la tarea que hacíamos acá, que incluso salió de sus palabras, lo puedo decir porque esto lo honra. Mire, Muyano, usted está haciendo un trabajo impecable y creo que a nivel que está planteando las cosas conviene que lo siga desarrollando usted y yo voy a colaborar por otros medios combinando ese mensaje. Va a ser más estratégico, más apropiado combinar el mensaje, usted por un lado y yo por otro, que juntarnos muy seguido para hablar desde la misma tribuna. Y tenía razón, ahí tuvo una buena estrategia el doctor Eduardo Luz, o sea, un pensamiento estratégico interesante, es decir, abrir el escenario, tiene que ensancharse el escenario de la opinión. Nos falta a los uruguayos que el escenario mediático, el escenario de la formación de opinión pública se ensanche más. Tomo en cuenta acá la expresión muy inteligente ayer del estadístico y sociólogo Porsekansky. Se tiene que ensanchar más el escenario de la opinión, del trabajo político y así también el escenario político de la coalición de gobierno. Lo manifestó ayer, por ejemplo. Y en ese sentido, el doctor Luz planteó ensanchar el escenario para predicar lo que predicamos acá, que era la advertencia urgente del peligro que estaba corriendo la patria con este plebiscito comunista que afortunadamente el pueblo uruguayo lo hizo añicos como yo lo hice frente a las cámaras. Lo rechazó, lo rechazó. El pueblo uruguayo estuvo a la altura del sentido común, de la lógica, de la libertad, porque la democracia solo funciona si hay libertad y justicia. Van de la mano. Si falta uno de esos aspectos, no hay democracia. La democracia se sustenta en la libertad y en la justicia. A Uruguay le falta un enorme recorrido para recuperar la justicia. Un enorme recorrido.
pero ya querían que perdiéramos la libertad. Nos hicieron perder la justicia, nos hicieron perder los comunistas el sistema judicial de justicia penal, nos hicieron perder la estabilidad jurídica respecto a una ley inderogable que no es pasible de recurso alguno, porque es una renuncia procesal como la ley de caducidad, de acuerdo a los principios generales del derecho procesal y de acuerdo a las disposiciones vigentes de nuestro Código General del Proceso, artículos 227 en sus tres numerales y el artículo 228, como un modo excepcional de extinción de los juicios. Eso es una renuncia procesal, eso es una caducidad, y eso es lo que hizo Uruguay, como también lo es una ley de amnistía, que es un olvido de determinadas causas, situaciones, para anticipar la conclusión definitiva de esos juicios penales. Una renuncia es muy similar, es renunciar a abrir esas causas penales, y esa renuncia produce un efecto que es de eliminación para siempre de esos juicios posibles a través de una ley especial, especial porque solo es aplicable a casos concretos, de acuerdo a una hipótesis o a una situación o a un contexto inspirada en el artículo 83, numeral tercero, artículo 85, numeral tercero, que es el decoro, la tranquilidad, la dignidad de la vida social. Por eso esas dos leyes, caducidad y amnistía. Los comunistas fueron más allá de un plebiscito y un referéndum, cuando fueron gobierno Mujica, fueron contra la ley de caducidad y la derogaron de modo absolutamente nulo, inconstitucional, ilegal. Y ahora Abdala plantea otra vez lo mismo. Vamos a seguir contra las AFAPs. Y claro, plantearán con el tiempo una ley derogatoria. Por eso es muy importante que a partir de ahora se trabaje fuerte y que Delgado sea el presidente. Porque siendo Delgado presidente, la coalición de gobierno sigue en el gobierno, redita el gobierno, con mayorías en diputados y con un emparde, es decir, queda exactamente dividido el Senado, pero con la coalición como gobierno, porque ellos van a seguir, los comunistas no paran, van a seguir contra todo esto, porque son delincuentes de la democracia, la utilizan en favor de sus intereses. Y es increíble que todavía tengamos un país que le haya dado en un 43,5% la confianza a un tipo que no sabe hablar. Increíble. Vamos a una pausa y continuamos.